Una influencer de fitness con miles de seguidores en Instagram y TikTok revela detalles escalofriantes sobre un hombre que la acosó durante meses. Ella afirma que ese hombre era agente del sheriff de Riverside. Una nueva demanda federal lo acusa de abuso de poder y señala que el condado permitió su impunidad por mucho tiempo. Estamos investigando los detalles más sorprendentes de esta denuncia con el abogado litigante Adante Pointer. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Brianna Ortega, madre de 2 hijos de 29 años, demandó al condado de Riverside, California, y a varios miembros actuales y anteriores de la policía, acusándolos de violar sus derechos civiles. Ortega contó que conoció a uno de los agentes del condado en un festival familiar en Coachella, cuando él le dio calcomanías a su hijo, ¿cierto? Pero lo que debió haber sido una interacción pasajera, pronto se convirtió en un comportamiento de acoso aterrador, según esta nueva denuncia. Este comportamiento podría hacer que un agente perdiera su trabajo y fuera condenado por varios delitos. Ahora, voy a revisar esta demanda. Voy a revisar la respuesta del condado. No lo voy a hacer solo. Quiero invitar al abogado litigante Adante Pointer, quien suele presentar estas demandas. Es un excelente invitado. Nos encanta tener a Adante con nosotros. Adante, es un gusto verte. Voy a empezar aquí. Creo que es realmente desalentador cuando escuchamos sobre oficiales de la ley que se supone que deben hacer cumplir la ley, pero en su lugar la están violando. Quiero decir, ¿qué tipo de impacto? En términos generales, ¿qué tipo de impacto tiene eso en nuestro sistema de justicia cuando se trata de la confianza dentro de una comunidad? Este tipo de comportamiento socava la credibilidad de la policía en la comunidad y la confianza que, francamente, la comunidad por ley está obligada y se le exige depositar en las fuerzas del orden para proteger, servir y hacer cumplir la ley. Así que este es el tipo de cosas que hace que la gente desconfíe mucho de las fuerzas del orden, cuando el propio trabajo de las fuerzas del orden se basa en la confianza de las personas para poder llamarlos y confiar en que hagan su trabajo y hagan cumplir la ley. Revisemos la demanda presentada a finales de agosto en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Centro de California. Bien, Brianna Ortega es la única demandante, la única persona que está demandando. Los demandados son el condado de Riverside, Eric Piscatella, el alguacil adjunto en el centro de este escándalo de acoso en curso, el sheriff y actual candidato republicano a gobernador Chad Bianco, un segundo alguacil adjunto llamado Martínez Moreno, y otros demandados aún no identificados llamados Doe 1 y 2. Según el San Bernardino Sun, Piscatella trabajó 5 años en el departamento del sheriff del condado de Riverside, de marzo de 2019 a octubre de 2024. Según los informes, fue asignado a servicios judiciales y patrullaje en Thermal. Esta zona no incorporada está en el Valle de Coachella, sur de California. Ahora tienes el contexto para entender la situación. Ahora también abordaremos el caso penal contra Piscatella. Mientras revisamos la denuncia, es importante saber que el exdiputado aceptó su culpa por varios cargos de mal uso de la computadora de su departamento. ¿De acuerdo? Así que la introducción de la denuncia nos da una idea de las acusaciones. Cito: esta acción de derechos civiles surge de la conducta depredadora de Eric Piscatella, un alguacil del condado de Riverside, quien, en el curso y alcance de su empleo, utilizó repetidamente los recursos y bases de datos de las fuerzas del orden para acceder ilegalmente a la información personal de la demandante, acosarla y perseguir una relación romántica con ella. Y Ortega afirma que todo comenzó casi exactamente 2 años antes de que ella presentara esta demanda. Cito: el 17 de septiembre de 2023, aproximadamente, mientras se encontraba en el curso y alcance de su empleo, lenguaje muy importante aquí, el acusado Piscatella hizo contacto con la demandante y sus hijos menores mientras la demandante asistía a un festival en la ciudad de Coachella. Al dar calcomanías a los hijos de la demandante, el acusado Piscatella se presentó ante ella y obtuvo su nombre, que luego usó ilegalmente para acceder a su información privada. Según Ortega, los dos no intercambiaron información de contacto, pero su nombre fue todo lo que Piscatella necesitó para averiguar más sobre ella. Meses tras su breve contacto inicial, Ortega contó a Los Angeles Times que ya había olvidado a esta persona hasta que reapareció en su vida.
La demanda indica que el 25 de enero de 2024, el acusado Piscatella buscó a Ortega con la computadora de su patrulla del RCSD. Está bien, Adante, paremos aquí. Esto parece una violación grave, ¿no? Industrias con acceso a información personal, como hospitales, policía y escuelas, no deben usar sistemas para buscar datos de personas para fines propios. Supongo que la única defensa sería que hubiera algún tipo de propósito legítimo, pero eso no parece funcionar. Tienes toda la razón. Los profesionales, en particular los agentes de la ley, no pueden usar el acceso que obtienen gracias a su posición de confianza para sus propios intereses personales o sexuales. Y entonces lo que tienes aquí eres tú, y hay leyes reales en el estado de California que consideran un delito grave que un oficial de policía acceda a bases de datos policiales para su propio uso personal. Y eso es aparentemente lo que hizo según la demanda, así como los cargos criminales a los cuales finalmente se declaró culpable. La palabra clave ahí, por cierto, es que él lo hizo, ¿verdad? Porque según Ortega, no fueron solo las acciones de una manzana podrida. Cito, según información y creencia, Martínez Moreno y los acusados, 1 y 2, presenciaron cuando Piscatella accedió a la base de datos y ninguno detuvo ni reportó su conducta ilegal. Adante, ¿cómo probarían Ortega y su equipo legal que hay varios culpables aquí? Que varios compañeros de trabajo vieron lo que supuestamente estaba haciendo y no intervinieron. Sí, básicamente están diciendo que él ayudó, instigó y o alentó a que accediera a estas bases de datos, sabiendo perfectamente que lo hacía para su propio beneficio e intereses personales y no por un propósito profesional o de cumplimiento de la ley. Y por eso los oficiales tienen el deber de intervenir y reportar. Pero al igual que el apodo que circula en la cultura social o popular sobre no ser soplón, lo mismo parece aplicarse, al menos según esta demanda, en las fuerzas del orden, que los oficiales de la ley son reacios a delatarse entre ellos por violar políticas, su entrenamiento o la ley. Así que la demanda continúa. Cito, a través de esta búsqueda ilegal, Piscatella pudo obtener la dirección de la casa de la demandante y otra información personal y privada, incluyendo su número de celular. Después de averiguar la dirección de la demandante, Piscatella se presentó en la residencia de la demandante en la ciudad de La Quinta en su vehículo patrulla sin causa legal. Armado y con el uniforme completo, el acusado Piscatella interrogó a la madre de la demandante sobre el paradero de su hija. Según información y creencia, el agente acusado Martínez Moreno y los individuos identificados como 2 y 2 estaban presentes en el vehículo patrulla durante esta interacción y ninguno detuvo ni reportó la actividad ilegal del acusado Piscatella. La demanda afirma que la madre de Ortega estaba alarmada y preocupada, pero se negó a decirle a Piscatella dónde trabajaba su hija. Está bien, Adante. En este tipo de situación, creo que quieren dejar muy claro que Piscatella está armado y uniformado. Ese nivel de presión, ese nivel de autoridad, una persona podría sentir que no tiene opción, que tiene que decirle a un oficial lo que quiere saber. ¿Cuáles son los derechos de una persona cuando se trata de responder preguntas de la policía? Bueno, ya sabes, cuando un oficial se presenta uniformado y armado con una pistola, eso es la policía. Ese es el Estado y su representante en ese momento. Por eso, muchas personas se sienten intimidadas por su presencia. Al mismo tiempo, tienes derechos como ciudadano y no estás obligado a responder las preguntas de estos oficiales. Lo único que estás obligado a hacer es proporcionar una identificación para identificarte. Así que estás completamente en tu derecho de no responder la pregunta. Y si quieres saber hasta dónde llegan tus derechos en ese momento, deberías preguntarle al oficial, ¿estoy libre de irme o estoy siendo detenido? Si no estás siendo detenido, eso significa que eres libre de irte y puedes terminar la interacción con la policía. Sin embargo, una vez más, psicológica y emocionalmente, la mayoría de las personas sienten que no pueden irse o negar las solicitudes o preguntas de un oficial simplemente porque esa pistola, esa placa y ese uniforme representan un poder impresionante y son muy intimidantes. Según Ortega, tras no poder saber dónde trabajaba, Piscatella comenzó a enviarle mensajes directamente, aunque ella nunca le dio su número, ¿cierto? Así que Ortega dice que al final respondió queriendo saber dónde se conocieron y él dijo que en un festival en Coachella.
La demanda afirma que Ortega no recordaba haber dado su número a Piscatella ni entendía la naturaleza de los mensajes de texto. Por eso, ella no siguió la conversación. Pero tras el delito contra su hermana, en febrero de 2024, la demandante contactó al demandado Piscatella para pedir ayuda a las autoridades. A pesar de que solo pidió ayuda de las autoridades, el demandado Piscatella cambió la conversación para perseguir sus intereses románticos en la demandante y le pidió salir en una cita. La demandante finalizó la conversación y luego cambió su número por motivos no relacionados. Ortega dice que todo se intensificó en la primavera de 2024. Cito, en los meses siguientes, el interés romántico del agente Piscatella por la demandante se intensificó hasta convertirse en una obsesión, lo que lo llevó a buscar rutinariamente de manera ilegal la información privada de la demandante en bases de datos policiales, incluyendo el 31 de mayo de 2024, cuando se determinó que el acusado Piscatella consultó el número de placa de la demandante mientras su patrulla se encontraba en las cercanías de la residencia de la demandante. Ella reitera que otros agentes presenciaron y no impidieron que Piscatella usara los sistemas de información así. Y si lo crees, según ella, las cosas se volvieron aún más inquietantes. Cito, el 2 de julio de 2024, el acusado Piscatella volvió a buscar a la demandante consultando su placa en el sistema de telecomunicaciones de las Fuerzas del Orden de California. Tras esta búsqueda, Piscatella regresó armado y uniformado a la casa de la demandante, entrando sin permiso ni motivo legal, y afirmó falsamente que un hombre negro con rastas había saltado la cerca trasera para intentar entrar. Este encuentro del 2 de julio de 2024 ocurrió solo 3 minutos después de que la demandante regresara a casa tras estar fuera de la ciudad, lo que hizo que la demandante creyera que estaba bajo vigilancia del acusado Piscatella. Una vez dentro de la residencia, bajo falsos pretextos, el acusado Piscatella inmediatamente comenzó a hacer insinuaciones románticas hacia la demandante, diciéndole lo hermosa que se veía sin maquillaje y le pidió su nuevo número de celular porque había cambiado el anterior. La demandante, confundida y asustada, grabó parte de la interacción con su teléfono. Está bien, Adante. Este caso se basa en evidencia digital. Pueden revisar historiales de búsqueda con estos sistemas. ¿Qué tan relevante es esa grabación? Muy, muy importante. Quiero decir, qué tan atrevido y qué tan inquietante puede ser este agente. Sabes, está usando su base de datos de la policía, utiliza su uniforme, el coche patrulla y su autoridad para aparentar que la protege, pero en realidad parece que la acosa, además de dejar sus huellas digitales. Y esto es algo que no solo aplica para la policía, sino para todos. Tu celular, tu computadora, el número de tu router, todas estas cosas diferentes, las aplicaciones que usas, todas están rastreando no solo tu ubicación, sino también lo que ves y con quién interactúas. Y en esta situación parece ser su perdición porque corrobora lo que ella está diciendo en cuanto a cuál era su verdadera intención, pero también debilita cualquier argumento que él haya podido hacer sobre la clásica y desafortunadamente muy gastada excusa de oye, había un hombre negro o alguien de quien te estoy protegiendo. Eso da miedo. Por eso estuve en esta posición, aunque todo era una mentira inventada. ¿Le afecta a su credibilidad el hecho de que mantuvo conversación con él, que le pidió ayuda cuando se trataba de su hermana? ¿Le afecta en algo a su caso? No lo creo. Sabes, ella está pidiendo ayuda a un miembro o a una persona de la policía. ¿No se supone que ellos son quienes deben ayudar? Estamos entrenados para eso. La ley indica que solicites ayuda a esas personas, ya sea para encontrar o proteger a su hermana. No creo que eso afecte su credibilidad. Creo que eso realmente resalta el problema aquí, que es cuando tienes una posición de autoridad como miembro de la policía y luego la usas para tus propios intereses personales y la persona necesita recurrir a ti o acceder a la policía. Hay un conflicto porque ya no estás sirviendo como un oficial de policía profesional. En cambio, buscas mezclar los dos, tu interés personal con tu capacidad profesional, y esos dos son incompatibles. Regresemos a la demanda. Dice, cito, la demandante finalmente proporcionó su nuevo número de teléfono bajo coacción y solo con el propósito de investigar el posible delito que se había cometido en su casa. Desafortunadamente, el acusado Piscatella, una vez más, comenzó a enviar mensajes de texto a la demandante
para seguir persiguiendo su interés romántico, incluyendo decir que le robaría a la demandante a su novio. La demandante pidió de inmediato a Piscatella que dejara de enviarle mensajes, pues no tenía relación con ningún delito, y la conducta ilegal del acusado Piscatella fue reportada a las autoridades. Entonces, ¿por qué está demandando a Ortega? La demanda enumera 6 causas: violaciones de derechos civiles, según estatutos federales, responsabilidad municipal, falta de capacitación y supervisión, violación de la ley de fraude y abuso informático, de la ley de privacidad de comunicaciones electrónicas y de la cuarta enmienda. Adante, esas causas explican por qué la demanda llegó a un tribunal federal y no estatal. ¿Cuál te interesa más? Bueno, ya sabes, al revisar las leyes, destaca el acceso que él tuvo al sistema informático y las bases de datos. Pero también aquí, cuando empiezas a ver los derechos civiles federales, tus intereses de privacidad y el hecho de que esos fueron violados por este agente en particular, y luego le agregas una capa más al considerar que básicamente la estaba acosando. Y no solo obtuvo acceso a esa información, sino también cómo utilizó ese acceso para acosarla y averiguar su información. Y por eso va a ser el punto central de esta demanda, su acceso y luego para qué lo utilizó. Y usar la frase el curso y alcance de su empleo es clave, ¿verdad? No solo la cosa fuera del trabajo, porque importa el alcance de su empleo. ¿Por qué esa frase es relevante? El curso y alcance de su empleo es clave para la demanda, ya que es el vínculo que transforma su acción individual, posiblemente realizada en su tiempo libre. Cuando no está en el trabajo, no lleva el uniforme, no tiene su arma de policía, sino que está en su tiempo personal, en contraste con lo que se alega aquí, que es que realmente hizo esto mientras estaba, por así decirlo, en horario de trabajo, mientras trabajaba como ayudante del sheriff. Y por lo tanto, eso significa que su empleador, no solo él personalmente, sino su empleador, el condado de Riverside, ahora es responsable de cualquier tipo de veredicto o acuerdo que resulte de esta demanda. El equipo legal de Ortega afirma que los agentes bajo el mando del sheriff Chad Bianco sabían que podían actuar así sin consecuencias. Por eso esta demanda es más amplia e incluye a más involucrados. Según información y creencia, el acusado Piscatella actuó así porque sabía o creía que no había políticas del condado ni del RCSD para monitorear o revisar el uso de su computadora. Como resultado de las costumbres, normas y procedimientos establecidos en el RCSD, los acusados Piscatella, Martínez Moreno y los desconocidos 1 y 2 creían que no serían disciplinados ni castigados por su conducta y que sus acciones serían ratificadas o toleradas por sus superiores, ya que conductas similares rutinariamente no habían sido castigadas y los infractores no sufrían consecuencias adversas ni disciplinarias. El condado acusado estaba o debería haber estado al tanto de que los agentes del RCSD usaban el sistema de computadoras del trabajo y otras bases de datos policiales para aprovecharse de ciudadanas vulnerables. Sin embargo, las condiciones deplorables persisten y causaron las lesiones de la parte demandante. La demanda critica al condado de Riverside y a la oficina del alguacil por supuestamente carecer de políticas que eviten estas violaciones a la privacidad. El condado, por medio de sus administradores, directivos, supervisores, empleados o agentes, incumplió su deber de proteger la información privada de la parte demandante, causándole daño. Estas fallas incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: no monitorear ni revisar el uso de computadoras por parte de los agentes y el acceso a bases de datos policiales para la seguridad de ciudadanos, como la parte demandante; no supervisar ni disciplinar adecuadamente al personal cuando se violan las políticas de uso de computadoras; capacitación inadecuada del personal sobre el uso apropiado de computadoras; no hacer cumplir las políticas escritas que prohíben al personal usar el equipo proporcionado por el departamento y los vehículos de patrulla para acceder a información privada y perseguir intereses románticos; capacitación insuficiente del personal en el manejo de conductas y capacitación inadecuada del personal sobre cómo reportar conductas inapropiadas y o ilegales de sus compañeros. Y en lo que respecta a la afirmación de que se violaron los derechos de la cuarta enmienda de Ortega, la demanda dice que todos los acusados violaron el derecho de la parte demandante, Ortega,
a estar libre de registros e incautaciones irrazonables al permitir y o acceder indebidamente a su información privada y personal contenida en bases de datos estatales y nacionales sin causa justificada. El acusado Piscatella entró en la casa de la parte demandante sin orden judicial, causa probable ni circunstancias exigentes, violando sus derechos de la cuarta enmienda. Ahora, a Dante, ella presenta un argumento aquí. Lo entiendo completamente. Sin embargo, será difícil involucrar a todos los demás. Será difícil decir, oye, miraste hacia otro lado, no tenías las políticas adecuadas, estabas permitiendo esto, dejaste que esto sucediera. ¿Es exagerado? ¿Qué debe demostrar ella aquí? Claro, bueno, hay al menos dos partes en su argumento que ella tendría que poder probar. Una de ellas es, como mencionaste, que hay personas, además de este agente en particular, que estuvieron involucradas en crear la situación o en hacerse de la vista gorda y por lo tanto alentaron y promovieron la situación. Y así ella alega en esta demanda que los agentes sabían o estaban presentes y eran conscientes de que él estaba accediendo a la base de datos de manera ilegal y no autorizada. ¿Quiénes son esos agentes? Se mencionó a otro, pero hay dos más que siguen sin identificarse. Van a presentarse y admitirlo, tal vez ya lo hayan hecho en alguna otra revisión administrativa. Por eso ella dice que hubo otros agentes involucrados. La otra cara de esto es que cuando empezamos a hablar de otras personas y de que las políticas en el entrenamiento no son adecuadas, que no son lo suficientemente eficaces para prevenir este tipo de conducta, eso es más objetivo. O tienes una política o no, o das entrenamiento que indica a los agentes no hacer esto y si lo hacen hay consecuencias. O aplicas ese tipo de consecuencia o no lo has hecho. Así que eso será mucho más evidente, obvio y objetivo para que ellos lo puedan demostrar. Pero la combinación de ambos es cómo terminas señalando también la responsabilidad al condado de Riverside. Porque si el departamento del alguacil tiene una cultura, una costumbre, una política informal de permitir que este tipo de comportamiento continúe, porque no tienes la capacitación adecuada, no tienes las políticas necesarias, no tienes la supervisión adecuada y en última instancia no tienes un mecanismo de cumplimiento para proteger los datos de las personas y evitar que las mujeres sean acosadas por los agentes del alguacil que acceden a esta información gracias a su posición de confianza. Ese es un problema serio para ese empleador. El condado y él mismo pueden ser responsables de los daños, cualquier acuerdo o veredicto que resulte de este caso. Ahora, el condado de Riverside presentó una respuesta. Presentaron una respuesta legal a esta demanda que incluía páginas y páginas de negaciones. Eso es típico. Una respuesta suele ir línea por línea o párrafo por párrafo en la demanda. Y, ya sabes, está de acuerdo o no con lo que se alega. A veces requieren más información para responder. Por ejemplo, en el párrafo 24, el acusado no tiene suficiente conocimiento para opinar sobre la veracidad de las alegaciones fácticas. Sobre esa base, niega las alegaciones. El párrafo 24 también incluye conclusiones legales y argumentos que no requieren respuesta. Y sigue así por más de una docena de páginas antes de llegar a lo que se conoce como defensas afirmativas, que podrían usarse para justificar ciertas acciones, ¿verdad? La presentación del condado ofrece 13 opciones de defensas afirmativas. Ahora, no vamos a repasarlas todas, pero incluyen falta de fundamentación de la demanda, falta de agotamiento de recursos administrativos, prescripción. Adante, háblame sobre lo que significan esas defensas afirmativas. La demanda también alega inmunidad de responsabilidad, ¿cierto? Es un departamento de policía, un gobierno. Háblanos sobre lo que significan esas defensas afirmativas y también sobre las reclamaciones de inmunidad. No pueden ser, no pueden ser. Para los espectadores, todo probablemente suene como jerga legal o palabrería. Para quienes estamos en el sistema legal, escuchamos esas defensas y lo que han dicho. Si las pones todas en una sola olla, diría, no soy responsable, no hice nada malo. O si hice algo malo, tengo inmunidad, lo que significa que estoy protegido o tengo un escudo para hacer lo que hice y no puedes hacerme responsable. Esencialmente, tengo un pase libre. Y eso es lo que resulta muy frustrante para muchas personas que se encuentran en estas situaciones y para quienes quieren igualar las condiciones para que no haya un doble estándar entre la policía y los demás, porque existen muchas inmunidades y protecciones legales que permiten que la policía se salga con la suya en cosas que tú, yo o cualquiera que esté viendo esto nunca podríamos hacer.
Y eso es lo que el condado y el acusado están exponiendo en sus documentos legales en su respuesta. Muchas cosas que suenan como palabrería legal, pero que en última instancia podrían ser fatales para la demanda si logran ganar con una o más de esas defensas. Ahora, mencioné antes que Piscatella de hecho se declaró culpable de mala conducta. De acuerdo, un delito. Cuando Ortega presentó su queja, se inició una investigación y Piscatella renunció en octubre de 2024. En diciembre, fue acusado de 7 delitos graves por usar redes y bases de datos del departamento del sheriff para obtener información ilegal. Y en julio de este año, hizo una declaración abierta ante el tribunal, según el Los Angeles Times, pidiéndole al juez que redujera sus cargos a delitos menores. La fiscalía se opuso firmemente, pero según las transcripciones, el juez Helios J. Hernández afirmó que realmente no ocurrió nada. Nunca entró a la casa ni la amenazó. Adante, ¿qué opinas? Respuesta del juez. Para mí, el juez realmente le restó importancia y minimizó lo que está pasando aquí. Ten en cuenta que esto no es de ciudadano a ciudadano. Esta persona de las fuerzas del orden recibe poderes para arrestar y acceder a bases de datos policiales y datos privados. Usó esta autoridad, su uniforme y arma para ir a la casa de una mujer sin aviso, inventando que combatía el crimen, cuando solo quería involucrarse en su vida y salir con ella, y por eso, en mi opinión, he visto a personas ser sentenciadas y tratadas mucho más severamente por cosas mucho menores. Y por eso creo que esto es una vez más los beneficios o privilegios que se les otorgan a las fuerzas del orden, lo cual, en mi opinión, permite que este tipo de comportamiento continúe en lugar de enviar el tipo de mensaje que debería enviarse aquí para esta persona, para este alguacil en particular y para todos los demás. Que no se te permite acosar, hostigar y básicamente invadir la privacidad de alguien para tu propio beneficio personal sin su permiso o consentimiento. Así que, hablemos de esto, hablemos de lo que pasó. El juez aceptó que Piscatella se declarara culpable de cargos menores y lo sentenció a 1 año de libertad condicional. Debe cumplir 100 horas de servicio comunitario en una organización sin fines de lucro y no puede contactar a Ortega. En agosto, sus abogados apelaron. Aunque presentó un informe al departamento y luego la demanda, Ortega se negó a testificar contra Piscatella. Le dijo a Los Angeles Times que tenía miedo de represalias de él o del departamento. Una portavoz de la fiscalía dijo al medio que, al negarse Ortega a testificar, no pudieron presentar más cargos contra Piscatella, como acoso. El San Bernardino Sun informa que la Comisión Estatal de Normas y Capacitación de Oficiales de Paz suspendió temporalmente la certificación de Piscatella como agente de la ley. Pero mira esto, Adante, ¿qué opinas de eso? Sabes, hay muchos temas diferentes que surgen por la forma en que esto terminó desarrollándose. En lo que respecta a la señorita Ortega, que no quería testificar, muchas personas que son víctimas de violencia doméstica, acoso y cosas así, no se sienten cómodas y son disuadidas de testificar por el proceso judicial. Así que esto no es algo desconocido ni poco común. Esto sucede todo el tiempo. También es cierto que la oficina del fiscal de distrito y los fiscales aún pueden procesar un caso sin que la supuesta víctima participe presentándose y testificando. ¿Por qué? Pueden usar otras declaraciones y pruebas para demostrar los cargos, por lo que no requieren que la víctima sea testigo en el juicio. Aparentemente esa es una decisión discrecional y esta fiscalía decidió abandonar algunos de los cargos. Por eso sigue siendo un problema, especialmente cuando involucra a un miembro de las fuerzas del orden, pues transmite que solo habrá una leve sanción. Es solo un obstáculo menor, no va a arruinar tu carrera, no te va a mandar a la cárcel y te darán libertad condicional. Te multarán y quizá no puedas ser oficial de las fuerzas del orden por un tiempo. No deberías tras traicionar la confianza del público, pero aún hay esperanza. Te darán libertad condicional y pronto estarás en casa. En 1 año esto quedará atrás. Déjame preguntarte eso. ¿Hay alguna manera en la que él pueda conseguir de nuevo un trabajo en las fuerzas del orden? Actualmente está suspendido. En California básicamente necesitas tener una licencia válida para ser oficial de policía. Y entonces, en este momento está suspendida, me imagino, mientras se lleva a cabo la libertad condicional hasta que termine este caso. Pero una vez que termine, es algo por lo que él podría solicitar recuperar
su trabajo, su certificación o simplemente desaparece porque la autoridad reguladora dice que ya pagaste tu deuda con la sociedad y estamos dispuestos a confiarte decisiones de vida, muerte y libertad en nuestro nombre. ¿Qué caso? Dante Pointer, gracias por venir. Es un caso civil y penal muy interesante para discutir. Es algo increíble, por decirlo menos, pero me alegra que podamos arrojar luz sobre esto. Vamos a estar muy atentos a cómo progresa esta demanda. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Cuídate. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Síganme en Instagram o X. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.